La percepción del control es lo que produce calma. La falta de control es lo que origina temor. Por eso nosotros no tenemos tanto miedo a conducir un automóvil como solemos tener miedo a volar. Porque el automóvil, aunque las estadísticas dicen que son más las posibilidades de morir en un accidente de tránsito, el automóvil depende de nuestro control si lo estamos conduciendo. Tenemos el acelerador, el freno, el embrague, no sé, la palanca de cambios. El avión uno se sienta junto a una ventanita o junto al pasillo y uno no tiene la menor idea qué está haciendo el piloto, entonces, o el comandante. Uno no tiene el control. Pero uno no necesita una guerra para demostrar esta fórmula. Un grupo de investigadores alemanes descubrió que un embotellamiento de tránsito, un trancón, como le dicen en algunos países, triplica las posibilidades de un ataque cardíaco. Y tiene sentido, porque una congestión de tránsito es la pérdida del control máximo. Uno no puede hacer nada. Quieres ir hasta el aeropuerto o quieres ir al centro y quedas varado ahí. Y entonces el estrés y la preocupación aumenta a medida que disminuye la percepción del control. Entonces uno dice, bueno, si tengo el control estoy tranquilo. Pero ese control también es un impostor cruel. Porque alguien puede acumular, no sé, millones de dólares o de euros y perderlos en una enfermedad. Uno puede decir, tengo todo bajo control porque tengo ahorros, pero viene una enfermedad y se pierde todo. Un fanático de la salud puede comer solo nueces, lechuga orgánica, vegetales, y un día le descubren que tiene cáncer o que tiene un virus. Por eso las personas más estresadas son las adictas al control. Porque mientras que más intentan controlar el mundo, más se percatan que no pueden. Entonces no podemos tomar el control porque el control no nos corresponde. Y la Biblia tiene una idea mejor. Las Escrituras tienen una idea mejor respecto al control. Dice, en lugar de buscar el control absoluto, renuncia a él. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. No puedes tener el control, pero sí necesitas confiárselo a Dios. Entender la soberanía de Dios tiene mucha importancia en el tratamiento de todas las preocupaciones. Y muchas veces la preocupación es la consecuencia de cómo percibimos el caos. Si uno se siente que es víctima de fuerzas invisibles, aleatorias, que no podemos controlar, nos preocupamos más. Y esta pandemia que estamos viviendo es algo, voy a decir una obviedad, pero es algo que no podemos controlar. Humanamente no podemos controlar. Nos levantamos a la mañana, encendemos el televisor con las noticias o miramos en el celular y nos damos cuenta que no podemos controlar nada. No podemos controlar el contagio, sí podemos obedecer las leyes gubernamentales o del Ministerio de Salud, guardarnos en casa para que baje la curva de contagio, pero aún así tenemos la percepción de que no es algo que nosotros podamos arbitrariamente decidir. Al cierre del libro de Génesis, Dios había escogido un pueblo pequeño e insignificante para convertirlo en una nación grande. Así que para que ese pueblo sea testimonio a todas las naciones, Dios lo llevó a lugares que estaban más allá de su control. Aisló a Israel en el desierto porque era para que sepan que Dios era su única fuente de vida, cuidó cada una de sus necesidades. Israel no tenía control sobre su supervivencia. No podían controlar la disponibilidad de comida, no podían guardar comida. Para los que no conocen la historia, si guardaban comida, que era un maná que caía del cielo, una suerte de comida que el Señor les daba de alimento con los nutrientes que ellos necesitaban, si querían guardarlo se ponía pútrido. No lo podían ni siquiera guardar. Tenían que comer en el día y si alguien decía, no, estoy guardando para frizarlo, Dios les respondía, ¿pero qué? ¿No creen que yo mañana voy a volver a ser fiel? O sea, no podían controlar su destino más que el hoy. No tenían brújulas, no tenían mapas. ¿Cómo iban a comer? ¿Cómo iban a beber? ¿En qué dirección ir? ¿Por qué querría Dios tener control de un pueblo? ¿Por qué insistió en su confianza total sobre todas las cosas? Es porque solamente Dios conocía el camino. Solamente Él conocía el futuro. Y díganme si es lo que nos está pasando hoy. Israel vivía en situaciones que no podía controlar. Enfrentaron en el desierto tribulaciones que no podían entender. Pruebas
que estaban más allá de la fuerza que tenían para sobrellevar a veces. Pero que sin importar lo que deparara el futuro, ellos terminaron diciendo, Dios nos ha librado y nos va a librar otra vez. Dios fue fiel y va a seguir siendo fiel, ¿no? Entonces es posible que te toque pelear contra los vientos de la escasez ahora. Yo soy consciente. Esto hace 3 semanas atrás era otro panorama diferente. Yo sé que hay muchos ahora peleando con la escasez. Algunos porque perdieron su empleo, el gobierno no los respalda, hay cantidad de gente indocumentada, gente que no tiene papeles en España, en Europa, en Italia, aquí en América Latina. Otros que literalmente no consiguen alimento, no consiguen los insumos básicos aunque tuvieran para comprar. Así que yo sé que hay muchos ahora luchando contra la escasez, pensando ¿qué va a pasar mañana? Y sé que más de una ocasión han dicho esta semana, ¿y si esto se extiende? ¿Y si esto dura? ¿Y si esto dura 2 meses más? O tal vez eres de los que lucha contra una enfermedad, porque el virus de alguna forma tocó a seres queridos y te sientes tentado a oprimir el botón no de una guerra nuclear, sino del control. Porque el descontrol lo que produce es olas de ansiedad. Quien le da el control a Dios es una persona calmada. Y yo digo siempre, lo dije la semana pasada, hay mucha gente que nos está observando a los que tenemos al Señor. Y toma nota, quien cede el control a Dios en este momento piensa con claridad, contagia la calma. Entonces tienes que ser, yo te aliento a que seas de los que dicen, sabemos que vamos a salir de esta, se va a terminar. Yo animo a los queridos consiervos a que sean líderes que enfrenten el reto, que reconozcamos que es una situación difícil y que digamos, sí, son tiempos duros, pero vamos a superarlos. Transmitir calma no significa ser un superficial que no ve lo que está ocurriendo, un pusilánime que se esconde, no, transmitir calma.